Estamos enseñando una serie que es con respecto a la iglesia. Y de los que son parte de esta congregación ya sabemos, ¿verdad? Que ya hemos enseñado que la iglesia no es el edificio, no es un edificio enorme donde podemos ver quizás una cruz, imágenes, ¿verdad? Usan muchas imágenes. Esa no es la iglesia verdadera. O hay algunos que dicen que no, vente a mi iglesia, que es la iglesia verdadera. No, hemos aprendido que la iglesia verdadera es todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Cristo en su corazón y por lo tanto ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo y ahora tiene el Espíritu de Dios habitando en él o en ella. Por eso en la Biblia se nos dice que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando se dice en la Biblia que Cristo viene por su iglesia, muchos se nos ha enseñado, o quizás porque lo hemos escuchado allá afuera, y quizás pensamos que es un edificio, pensamos que quizás es una doctrina, pensamos que es... hay muchas doctrinas hoy en día, ¿verdad? O una religión, ¿verdad? Entonces, no. La iglesia verdadera es todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Cristo en su corazón. Él es la verdadera iglesia. Y entonces nosotros, ahora dice la Biblia que como iglesia formamos parte del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y también Pablo usa el ejemplo de los matrimonios, que el matrimonio es cabeza de la familia, de su esposa, y su esposa es su cuerpo. Y es lo mismo, por eso en la Biblia encontramos que se habla que la iglesia es la novia, que es la esposa de Cristo. Entonces, si me están entendiendo, me están siguiendo, ¿verdad? Estoy dando una breve introducción, un repaso para los hermanos que nos están visitando el día de hoy. Entonces, la iglesia, mis hermanos, es todo aquel nacido de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de la palabra, porque de otra manera no podemos entrar en el reino de Dios. No podemos ser parte del reino de Dios si no nacemos o no nacemos de la palabra o no nacemos del Espíritu de Dios. Y ahí Jesús dice, el que es carne, carne es, y el que es espíritu, espíritu es. Ahí quiere decir que todos los que estamos aquí hemos nacido de carne, nos engendraron de una relación de mi papá y mi mamá, ¿verdad? De ahí, pues obviamente Dios también, por la obra de Dios, fui formado en el vientre de mi madre, pero cuando nace el bebé es carne, o sea, es de una naturaleza de la carne, naturaleza adámica. Traemos esa naturaleza adámica, por eso los niños hay que corregirlos, hay que decirles que no hacen esto, no hacen lo malo, que se comporten bien, ¿verdad? A los niños nadie se enseña a un niño a hacer el mal, automáticamente ya lo hace por naturaleza. Y ahora, mis hermanos, entonces por eso es muy importante leer la Biblia, de ahí nosotros conocemos la verdad. Jesús le dijo el rey en aquel tiempo, dices que él era la verdad, y él dijo, ¿cuál es la verdad? ¿O qué es la verdad? La verdad es la Biblia, la verdad es Cristo. Mis hermanos, te voy a decir en este momento, y lo he usado en ejemplos para otros hermanos, he dicho, hasta que tú llegas a Cristo Jesús, ¿cuántos años? A los 10, a los 15, a los 20 años, a los 30 años, llegamos a Cristo Jesús. A partir de ahí empiezas a conocer la verdad. Toda tu vida sin Cristo, sin Dios, has vivido toda una mentira. Toda una mentira.
Entonces, cuando llegas en Cristo Jesús, empiezas a conocer lo que realmente es la verdad. Y ahora nos va a costar, ¿no?, deshacernos de toda esa mentira que ya lo hemos creído que es verdad. Nos va a costar. Por eso nos cuesta moldearnos al carácter de Cristo. Por eso yo le digo a los jóvenes, la jovencita que está aquí, los niños, por favor acepten a Cristo, porque no les va a costar tanto a que le cuesta a un adulto aceptar la palabra de Dios. A un niño, si se le enseña a un niño, le es fácil acoplarse a la palabra de Dios. Le es fácil llevar una vida en orden, una vida ordenada, porque no tiene tanta contaminación en su corazón. Entonces, mis hermanos, ya cuando conocemos la palabra de Dios, esa palabra de Dios nos va limpiando poco a poco, dependiendo ahora qué tan empeño el hombre le pone ahora en ejercer y estudiar la palabra. Mientras usted no acepta, mientras usted no se entrega totalmente de corazón, va a ser el proceso más grande, más largo que usted mismo se hace para usted mismo. ¿Ok? Bueno, después de esa introducción, leamos Apocalipsis 3 del 1 al 6. Por el Espíritu de Dios le he estado orando. Ya son 17 temas con respecto a la iglesia. Y Dios me pone esto en mi corazón de enseñar. Ya conocimos ahora quién es la iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para usted, mis hermanos? ¿Qué sigue ahora que usted ya sabe que es la iglesia? Leamos Apocalipsis del 1 al 6. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo voy a hacer una breve oración. Usted también puede orar por usted y por mí. Señor mi Dios, nos dedicamos en este tiempo, Señor, en escuchar de tu palabra. Háblanos, Señor. Habla a tu pueblo, habla a los corazones que están aquí presentes. Sabemos que tu semilla, Señor, no regresa vacía, dice. Y hoy sembraremos una semilla en los corazones de los que están aquí, Señor. Y a mí, Señor, dame de tu gracia para poder enseñar de tu palabra, esa gracia que tanto necesito, Señor. Porque no dependo de mi conocimiento, sino dependo de tu Santo Espíritu. Porque si solo hablo de mi propio conocimiento, estas almas que están aquí presentes no se llevarán nada en sus corazones. Serán palabras como una campana, como un sonido de campana que no se entiende absolutamente nada. Te pido, Señor mi Dios, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y manifiéstate en los corazones de cada uno de los que están aquí. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a estudiar la iglesia
de Sardis. Esta iglesia, mis hermanos, seguramente recibió, aquí dice que o escucharon la palabra, era una congregación, ¿ok? Una congregación ferviente, una congregación donde se reunían como usted y yo el día de hoy a escuchar la palabra de Dios. Habían alabanzas, cánticos, pastores, grandes maestros, pero había un problema. Pero antes de esto, quiero darte unos puntos importantes de esta iglesia. Dice que Sardis fue una antigua ciudad de Asia Menor, capital del reino de Lidia, conocida por su riqueza, escuchen, conocida por su riqueza y sus murallas defensivas. Recuerden que en el antiguo, ¿cuántos se acuerdan de Jericó? Para cruzar Jericó a través de Dios, derrumbaron esas murallas que protegían la ciudad. Entonces dice que la ciudad de Sardis tenía unas grandes murallas que protegían la ciudad, unas paredes pues, que dice según la historia que no cualquier extraño podía entrar en la ciudad. Y dice que solo había una entrada para usted poder ingresar a la ciudad. Por lo tanto, entonces, cualquier extraño no podía entrar por atrás o por otra parte de la ciudad. No, o sea que tenía sus murallas bien hechas para que nadie podía entrar. Recordemos que en ese tiempo había muchas conquistas, ¿ok? Por ejemplo, el pueblo, los romanos conquistaban grandes ciudades. Por ejemplo, también podemos ver en el Antiguo Testamento, el rey David tuvo que conquistar, conquistar o derrotar otros reyes, ¿verdad? De esa manera ellos se manejaban en aquel tiempo. Entonces habían guerras, ¿ok? Guerras para tener reinos, para apoderarse de otras ciudades. Y dice que Sardis tenía unas murallas grandes y además dice que estaba situado en una montaña, y era difícil de llegar ahí, ¿sí? Era solamente una entrada. Entonces, además de eso, en la ciudad de Sardis era una ciudad muy famosa por su templo y por la diosa que se adoraba en ese lugar. ¿Saben qué se adoraba ahí? En Sardis se adoraba una diosa Artemisa, que se llama también Diana. ¿Ok? La diosa Diana. Y dice que el templo de esta diosa Diana era la más semejante que había en ese lugar, la más grande, la que llamaba más la atención. Entonces, por lo tanto, todo el pueblo, toda la ciudad adoraba a esta diosa Artemisa. Esta diosa dice que la diosa de la caza, casa de cazar animales, la diosa de la luna y la fertilidad. O sea, ese poder le atribuía el pueblo a esa diosa. Y podemos ver algo en Hechos 19, busque Hechos 19, versículo 23 al 27. Ahí se menciona a esta diosa y cómo es que el pueblo de aquel entonces dependía mucho de esta diosa en sus negocios, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vamos a ciudades de México, por ejemplo, donde hay mucha idolatría, mucha gente hace imágenes y de eso vive. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, aquí en la Lake hay unos comerciales, hay unas tiendas que venden imágenes puedo decir entre comillas, de Cristo o de santos, de diferentes santos que ellos venden, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó aquí? En Hechos 19, 23, 27. Vamos a leer, ¿ya estamos ahí? Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Cuando dice acerca del camino, recordemos, mis hermanos, que ahí a los cristianos le llamaban los del camino, que eso ya lo enseñamos en otra ocasión.
Los cristianos se les llamaban los del camino. Entonces dice, no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, ahí está, templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, o sea, de aquí comemos. Pero veis y oís que este Pablo, o sea, el apóstol Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo, ahí está, el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida de la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿A quién veneraba? ¿A quién adoraba toda Asia? A Diana, a la diosa Diana. Bueno, esto, mis hermanos, esto era la iglesia de Sardis también, o mejor dicho, en la ciudad de Sardis, ellos adoraban la diosa Diana también. Ahí dice, en toda Asia dice que se adoraba, era su diosa, ¿verdad? Entonces la iglesia de Sardis, dicen algunos que fue la primera, en Sardis fue la primera ciudad donde llegó el evangelio, quizás a través de Pablo o de otros discípulos, pero también fue la primera ciudad que se rebeló contra del cristianismo y una de las primeras también que quedó en ruinas. O sea, la ciudad de Sardis también fue una de las ciudades que muy pronto se desapareció. Y ahorita vamos a entender por qué. Entonces las 7 iglesias, Sardis forma parte de las 7 iglesias que Jesús les escribe, mis hermanos, después de un largo tiempo, después de muchos años. Jesús, a través de Juan, les manda una carta a Sardis para exhortación, para que ellos vean la condición en la que estaban. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, mis hermanos, en esta carta, o mejor dicho, en esta carta enviada a Sardis, no se menciona que ellos vivían en persecución. No se menciona nada. Pero a otras iglesias sí se menciona que ellos sufrían la persecución por el evangelio. Por lo tanto, dice que la iglesia de Sardis, mis hermanos, era una iglesia que estaba situado en una ciudad llena de paz. O sea que ahí no habían guerras. No podían entrar los conquistadores, sino que esa iglesia de Sardis, o sea, los cristianos que estaban en Sardis, no estaban viviendo la persecución que otras iglesias vivían por el evangelio en aquel tiempo. Entonces, mis hermanos, dice que era una iglesia próspera también, una iglesia que quizás, como hoy en día, por ejemplo, hoy en día buscamos unas iglesias grandes, multitudes de miles, de 500 personas, con luces, con alabanzas, con sonidos, con profetas, con grandes maestros. O sea, era una iglesia una congregación que hoy podríamos ver en la internet, en YouTube, y podemos decir, ay, cómo me gustaría estar ahí. Es como un concierto, ¿verdad? Donde podríamos ver que hay sanidades, hay grandes milagros. Y bueno, esta iglesia era una de esas, una que llamaba la atención. Pero ¿cómo estaba la condición de esa iglesia? Vamos a entenderla hoy en este momento, mis hermanos. Pero también Cristo nos quiere hablar el día de hoy.
¿Cómo está mi condición como iglesia? Porque recuerde que usted es el templo del Espíritu Santo. Si es que ya ha nacido de nuevo, si es que usted tiene el Espíritu de Dios en usted, ¿cómo está? Vamos a leer el versículo 1, Apocalipsis, y deje una señal ahí porque vamos a estar regresando a este capítulo. Tal vez los que están entendidos en la Biblia podrían decir, ¿por qué no empezó con la primera iglesia, ¿no? La iglesia de Éfeso. Bueno, el Señor quiere hablarnos el día de hoy. En el capítulo 3, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahí está hablando de Jesús. Y está hablando también del Espíritu de Dios. Cuando dice el que tiene los 7 espíritus, está hablando la perfección del Espíritu de Dios para discernir. O sea, obviamente ahora poderlo decir, para ver qué hay en lo más profundo de cada uno de las iglesias. Y ahí dice: yo conozco tus obras. Fíjese qué dice ahí: que tienes nombre de que vives. ¿Y qué dice? Y estás muerto. ¿Qué entiende usted ahí, mis hermanos? Tal vez los que ya tenemos años, ya tenemos una idea de lo que nos está hablando o de lo que Jesús está hablando a esa iglesia. Que tiene un nombre de que vive, pero está muerto. La iglesia de Sardis tenía una fama de ser una de las iglesias fervientes, vivas. Pero esta fama, mis hermanos, solo era, escuchen muy bien, a la vista del hombre. Quizás era una de las iglesias más visitadas, porque Sardis era una ciudad próspera, era una ciudad rica en economía y una ciudad muy protegida, donde podría decir no habían delincuentes, no había peligro. Por lo tanto, era una ciudad que podría ser muy visitada, muy frecuentada por muchos. Y así como el día de hoy, que ya mencioné algunas cosas. Pero ante los ojos de Dios, mis hermanos, ante los ojos de aquel que lo juzga todo, aquel que lo sabe todo, aquel que dice que el salmista dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? No me puedo ocultar de tu espíritu. Entonces, ante los ojos de Cristo, mis hermanos, esta iglesia era una iglesia muerta. Hoy en día podría usted venir aquí, ¿verdad? No lo digo por los hermanos que nos visitan el día de hoy, pero podemos venir y ver una iglesia pequeña y decir: bueno, creo que Dios no está aquí. Mejor prefiero buscar una iglesia de una multitud donde se escuche, no sé, la alabanza en grande, o predicadores famosos, predicadores de nombres, predicadores que ya tienen un recorrido, una fama. Pero, mis hermanos, no vamos a generalizar. Sé que hay predicadores sanos, honestos, hay pastores honestos, pero también hay pastores que no son honestos. Hay iglesias que también no están haciendo la voluntad de Dios. Entonces esta iglesia, a la vista del público, era una iglesia ferviente, una iglesia viva. Tal vez tenía un grupo de alabanza muy coordinado, donde se sentía, podría ser la alabanza. Tenía una reputación, tenía una fama entre las demás iglesias. Podría tener una multitud de congregantes,
Pero, sin embargo, mis hermanos, había algo que faltaba. ¿Sabe qué es lo que más importante que faltaba en esa iglesia? A Cristo Jesús. Ya no se enseñaba de Cristo Jesús. ¿Sabe qué otro faltaba en esa iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ya no estaba ahí. Por lo tanto, esta iglesia llegó a ser muerta. Yo me pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo ustedes llevan de ser cristianos? ¿Cuánto tiempo yo llevo de ser cristiano? ¿Cuánto tiempo? Y es para mí también. Esta responsabilidad es más para mí porque yo estoy enseñando. Es para mí, para ver mi condición cómo está. ¿Cómo estoy ante Cristo? O tal vez usted ya es salvo. Usted ya tiene el Espíritu de Dios, pero tenga cuidado. Tenga cuidado, no se relaje tanto como esta iglesia lo hizo. ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Tiene usted esa comunión con Dios? ¿Usted tiene esa pasión por Dios? En buscar de Dios, en venir a este lugar y alabar y escuchar su nombre. ¿Cómo está su condición? Pablo a Timoteo dice: pero los que se entregan a los placeres, viviendo, están muertos. Aquí está hablando a los placeres pecaminosos, los placeres de la carne, de la naturaleza de pecado. Todo aquel que se entrega, no cabe duda, mis hermanos, una iglesia muerta, ¿qué quiere decir eso? Es una iglesia que vive en pecado. Es una congregación que vive en pecado. Voy a leer 2 Timoteo, nada más escuchen, palabra de Dios para todos, 3:5, dice: parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Eso es lo que demostraba la iglesia de Sardis, muy religiosos. Pero en su vida, mis hermanos, en su diario vivir, tal vez en la iglesia se mostraban unos hombres de piedad, unos hombres que buscaban de Dios, pero fuera de la iglesia ya no buscaban de Dios, ya no leían la palabra, estaban totalmente afanados en lo que la ciudad les ofrecía. El problema en la iglesia de Sardis no era la herejía, no, porque ellos de una u otra manera, podría decir, se reunían para alabar a Dios, ¿ok? Se reunían como hoy en día nosotros estamos reunidos aquí. Usted viene a buscar de la palabra de Dios, y qué bueno. Pero ahora, ¿con qué propósito? ¿Cuál es la motivación que a usted lo trajo aquí? ¿O alguien lo trajo a fuerzas? ¿O porque usted vino nada más? Es que hoy domingo, ¿verdad? Ya se hizo una rutina. Ya se acomodó a esa rutina y decir, es que hoy voy a ir a la iglesia, porque es que si no voy van a empezar a molestarme, que por qué no voy, y pues prefiero ir. Y caemos en la religiosidad, caemos en la rutina. Es porque tengo que ir. La iglesia de Sardis no era por la herejía. La herejía es cuando tú enseñas cosas que no son de Dios. Mas ellos, mis hermanos, eran una iglesia activa, pero estaban en pecado. Aquí la Biblia dice que sus obras eran malas. Dice que sus vestiduras estaban manchadas.
¿Qué quiere decir esto? Que sus vestiduras estaban manchadas, mis hermanos. Es que andamos en pecado. Recordemos que dice que el cristiano ya está revestido de Cristo. Ya tiene una vestidura blanca. Dice la Biblia que Cristo vendrá por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Pero esta iglesia, mis hermanos, ya sus vestiduras ya estaban manchadas. Ya no era una vestidura limpia. ¿Por qué? Por el pecado. Ahora dice que esta iglesia estaba muerta. O sea, ellos mismos decían que era una iglesia viva, por ellos mismos. Pero ante los ojos de Dios era una iglesia muerta espiritualmente, ¿ok? Muerta espiritualmente. Todos los que estamos aquí, si hemos recibido a Cristo, ya no estamos muertos espiritualmente. Pero el que no ha recibido, el que no ha entregado su vida al Señor, está espiritualmente muerto. Y Pablo dice que a los que están espiritualmente muertos, dice que para ellos el evangelio es locura. Para ellos el evangelio es tontería. ¿Por qué? Porque no la entienden. Y dice porque no la entienden, no porque ellos no quieren, no, porque su espíritu está muerto. Humanamente hablando, mis hermanos, nosotros humanamente hablando, no buscamos a Dios. ¿Por qué cree que hay tantas sillas vacías? Y no solamente aquí, en todos los lugares, en todas las iglesias. Porque humanamente, nuestra naturaleza humana no busca de Dios. No quiere buscar a Dios, porque es una naturaleza de pecado. Por lo tanto, mis hermanos, esta iglesia de Sardis ya había nacido de nuevo, pero llegó a ser una iglesia muerta espiritualmente hablando. Y esto, mis hermanos, me habla mucho. Yo puedo estar aquí enseñando en este momento, pero si yo me descuido mi vida espiritual, va a llegar el momento en que voy a dejar de venir, voy a dejar de leer la Biblia, y va a llegar el momento en que puedo abandonar totalmente a Dios. Estos, mis hermanos, estaban muertos espiritualmente. Tenían nombres que vivían, pero estaban muertos. Ahora la palabra muerto, mis hermanos, hay que entender esto. Cuando dice Pablo que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice que Él nos trajo a su luz, ¿sí o no? Entonces la palabra muerte ahí no quiere decir que no existes. O cuando tú te mueres, obviamente este cuerpo dice que al polvo volverá. Polvo es y al polvo volverá. Pero tu alma, ¿ok? Tu alma, ¿qué pasa con tu alma? Tu alma tiene una vida eterna. Por eso es que Cristo vino a morir por nosotros, para una salvación de nuestra alma. No por este cuerpo. Este cuerpo te mueres hoy, ya mañana ya tienes un mal olor. ¿Sí o no? Pero tu alma. Entonces, la palabra muerte, cuando dice que estaban muertos, quiere decir, en el original, quiere decir separados de Dios. Estás separado de Dios. Hay una separación entre tú y Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que te separa? El pecado. No has reconocido que eres pecador. No has reconocido que necesitas la salvación de Cristo, que Él murió por tus pecados para salvarte. Por lo tanto, mientras el hombre no reconoce eso, no reconoce a Dios como su Salvador, está separado de Dios. Y la Biblia lo dice muerto, pero es una separación de Dios. Entonces, la iglesia de Sardis, llegó un momento, mis hermanos, que quizás ellos, bueno, aquí lo dice, que ellos eran vivos espiritualmente, pero llegaron a ser una iglesia
muerta, una congregación muerta. La muerte espiritual puede llegar en cada uno de nosotros. Y esto no es nada más solamente a los que tenemos pocos. Tal vez es por primera vez usted está escuchando esto. Es no solamente para usted, es para los que ya tenemos años en el Evangelio. ¿Cómo está nuestra condición? ¿Estás muerto o estás vivo? ¿O estás medio vivo? No, en serio, porque aquí nos dice, la muerte espiritual, mis hermanos, es la consecuencia del pecado que rompe la conexión entre el ser humano y Dios. Esa es la muerte. Hay una conexión. Cuando nacemos del Espíritu, usted ya está conectado con Dios. Pero si usted descuida esa conexión, es como un teléfono, ¿ok? Usted, su teléfono ahorita tiene un servicio, está conectado con el satélite, pero si usted le pone en modo avión, se desconecta. Así es cuando nosotros nos desconectamos con Dios y nos separamos de Dios. En 2 Timoteo 3:5 dice, busque Romanos 2, 28 al 29. Voy a leer 2 Timoteo 3:5. Seguramente la iglesia de Sardis tendrían una apariencia de piedad, como dice 2 Timoteo 3:5, pero negarán la eficacia de ella, y esta evita. Romanos 2, del 28 al 29. Romanos 2 del 28 al 29. ¿Qué dice ahí? ¿Ya estamos? Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí seguramente, mis hermanos, Pablo le está hablando a los judíos. Recordemos que ellos se creían pueblo de Dios por ser judíos, y por lo tanto ellos creían que ya tenían esa salvación simplemente por ser judíos. Pero aquí dice no por ser tú judío. Es como decir, tú porque eres mexicano o eres americano, ¿verdad? Tú tienes ciertos privilegios. No, dice, sino que aquí dice, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Por lo tanto, mis hermanos, el Espíritu de Dios tiene que obrar en nuestro corazón, como lo cantamos hace ratitos, ¿no? No se trata del lugar. Cantamos que Jesús le dijo a la mujer samaritana, no, mujer, no se trata de este lugar o el templo. Llegará el momento que me adorarán en espíritu y en verdad. Esos son los que han nacido de nuevo, en espíritu y en verdad. Bueno, ahora regresemos a Apocalipsis, versículo 2 del capítulo 3. Ahí dice, mis hermanos, ¿qué dice? Bueno, entonces, ¿cómo estaba esta iglesia? Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En el 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Punto muy importante, sé vigilante. Mis hermanos, sé vigilante. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? Vigila eso. La palabra vigilante también significa despertar. Actuar vigilante espiritualmente. Estar vigilando, estar velando. Ahora, hay algo muy importante aquí de lo que les dije de la ciudad de Sardis. Recordemos que la ciudad de Sardis era una ciudad llena de paz, de tranquilidad. Era una ciudad de mucha riqueza. Podría ser como Estados Unidos, un ejemplo. Por lo tanto, mis hermanos, y tenían una muralla grande para ser protegida la ciudad, para que no entraran los conquistadores a esa ciudad. Y dicen los historiadores que por lo tanto el pueblo o el gobierno de esa ciudad o los que vigilaban la ciudad, dice que estaban totalmente relajados. Ya no vigilaban por la ciudad, ¿ok? Ya no vigilaban la ciudad, ya estaban totalmente tranquilos, ya estaban relajados, como que si nada iba a pasar. Como que si otro rey podría conquistarlos, porque estaban confiados totalmente en sus murallas. Por lo tanto, ellos bajaron la guardia. Estoy hablando de la ciudad. Era una ciudad tranquila. Pero dice que llegó el momento que llegó un conquistador y ¿qué pasó? Los derrotó. El ejército había un ejército, pero no estaba entrenado para una guerra. Ya habían abandonado el entrenamiento. ¿Qué quiere decir entonces esto, mis hermanos? De acuerdo a cómo era la ciudad, así estaban los cristianos en esa ciudad. Vivían totalmente relajados espiritualmente. Tal vez confiaban en la multitud, en la búsqueda de esa iglesia. El encargado o los pastores de esa iglesia en Sardis, mis hermanos, ya no predicaban el evangelio, ya no exhortaban, ya no leían la Biblia, ya no enseñaban la Biblia, ya creían que ya estaba todo bien, creían que tenían la salvación. Se congregaban, se reunían, pero ya no hacían nada por tener el carácter de Cristo. Ya no hacían nada para modelar a Cristo. Bajaron la guardia, espiritualmente hablando. Ya no estaban vigilando su corazón. Empezaron quizás por una mentira. ¿Saben ustedes que una mentira te lleva a otra mentira? Quizás empezaron a descuidar su vida religiosa, obviamente, quizás robando algo, ¿no? Y después empezaron a robar otras cosas y empezaron a caer en la normalidad del pecado. Otra de las cosas que afectó la iglesia de Sardis, la idolatría. Recordemos que ellos adoraban a la diosa Diana. En vez de ellos, mis hermanos, en vez de ellos predicar como Pablo predicó en Hechos, que esas imágenes no son dioses, en vez de eso se acoplaron a la costumbre de Sardis. Hasta incluso pienso yo que ellos confiaban más en la diosa Diana que en Cristo. Por lo tanto, estaban muertos espiritualmente hablando. Como hoy en día. ¿Qué es lo que está afectando la iglesia hoy en día? Hoy, mis hermanos, puedo decir que la idolatría también. Pero ¿saben qué otra cosa está afectando? El libertinaje, relaciones del mismo sexo.
Incluso hay pastores casados con otro hombre. Mujeres que ministran una iglesia casadas con una mujer. Y si usted va en la calle, usted ya lo ve normal. A usted ya no le causa nada en su interior cuando usted ve una pareja de mujeres o una pareja de hombres agarrados de la mano. ¿Qué le produce eso a usted? Si ya lo ve normal, es porque hay algo en nuestro corazón que ya lo vemos normal. Eso no se veía antiguamente. Esas personas se escondían para hacer eso. Hoy en día ya no se esconden. Y eso está entrando en la iglesia. Así fue la iglesia de Sardis. Sé vigilante. Sé vigilante. Pablo a los Efesios dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y dice: y te alumbrará Cristo. Levántate, tú que duermes. ¿Cómo estamos? Jesús, oh Dios, mis hermanos, es un Dios de misericordia. Aquí podemos ver el amor de Dios exhortando a la iglesia: sé vigilante, a que estén alertas a causa de la muerte en que ellos habían caído, una muerte espiritual. Debían de volver a vigilar contra el pecado, contra Satanás, contra las costumbres del mundo, contra las herejías, contra la idolatría y los falsos maestros. Ellos debían de vigilar eso. Y por lo tanto, mis hermanos, usted tiene que vigilar eso. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Velar y orar. Poner en guardia su corazón. ¿Qué es lo que usted mete en su corazón? ¿Qué es lo que usted permite ver sus ojos? Hoy en día en la internet, en las redes sociales, ¿qué usted le permite entrar en su corazón? ¿Qué escucha? Tal vez escucha a un predicador, está bien, pero ahora juzgue. Si es realmente un predicador que habla de la palabra de Dios. Y dice Jesús: afirma las otras cosas que están por morir. En medio del descuido, en medio de la frialdad, mis hermanos, habían algunos que no habían abandonado su fe, que no habían abandonado el amor por Cristo, no habían abandonado el amor por el Evangelio, el amor por las almas, el amor por predicar el Evangelio, el amor por la oración, el amor por la exhortación, el amor por decir: hermano, hermana, arregla tu vida. Estás en pecado, arregla tu vida. No se han casado, cásense. Hijos, tienen relaciones fuera del matrimonio, eso no le agrada a Dios. Hijo, ¿qué estás viendo en la red social? Yo sé que no podemos controlar todo, mis hermanos, pero eso proviene de nosotros los padres. Pero ahora tú como padre, ¿qué miras? ¿Con qué te alimentas todos los días? Mis hermanos, en esta congregación vamos a hacer un ejemplo, que la iglesia de Sardis somos nosotros. ¿Cuál de
de los dos grupos quiere usted hacer o quiere ser? ¿De los muertos o de los que están por morir? Solo eso, esos dos había en esa iglesia. Muertos y de los que están por morir. Mis hermanos, en la Biblia, siempre, escuche muy bien eso, no se asuste. En la Biblia podemos ver las historias bíblicas que siempre hay 2 o 3 valientes en una multitud que no doblegan su fe, que no se doblegan a la idolatría, que no son cobardes, que deciden fervientemente buscar a Dios. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Todo un pueblo, fíjese, todo un pueblo se murió en el desierto. ¿Por qué? Por no creer en Dios. Al rumbo a la tierra prometida, se quedaron en el desierto. ¿Saben cuántos pasaron a la tierra prometida? De todos los que salieron de Egipto, de todos aquellos que cruzaron el mar, ¿cuántos llegaron a la tierra prometida? 2. Josué y Caleb. Y sus hijos también. ¿Se dan cuenta? Siempre hay minoría. Y yo quiero que usted sea de la minoría, mis hermanos. Si otros no quieren, usted hágalo. En serio. Si su esposo o esposa no quiere, usted hágalo. Usted no doblegue su rodilla, o mejor dicho, su fe. Si toda mi familia no quiere buscar a Dios, yo lo voy a hacer. Recordemos, Jesús le dijo a sus discípulos, cuando dijeron, qué dura es esta palabra, ¿quién las podrá cumplir? Y Jesús le dijo a sus discípulos, a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Jesús, mis hermanos, no nos retiene. Si usted no quiere, allá usted. Jesús no te tiene aquí a la fuerza. Él ya dio su vida por ti. Él ya lo hizo todo. Es como usted a la hora de comer. Usted, mamá, se esfuerza en hacer una comida. Usted lo hizo, lo puso a la mesa. Si sus hijos no quieren comer, ya no es su problema. Ya no es su problema. Usted ya lo hizo, ya lo puso en la mesa. Hijo, hija, vente a comer. No quiso comer. Así estamos nosotros como cristianos. Jesús ya nos invitó a la mesa, a sentarnos con Él. Si usted no quiere, mis hermanos, allá usted. En la iglesia de Sardis había algunos pocos que habían retenido su integridad, pero estaban a punto de morir. La plaga estaba ya contaminando absolutamente todo. Pero Jesús llegó en el momento exacto y les dijo, vigila a los que están todavía con vida. Había una vida, había una esperanza, había una luz en medio de la oscuridad. En medio de todos los muertos había algo que se movía. Es como, por ejemplo, un ser humano que se queda paralizado. Me acuerdo cuando mi papá se enfermó y él decía que movía sus dedos. Quedó paralizado totalmente por 2 años. Pero él
Se aferró a esa esperanza que podía mover sus dedos. Así estaba esta iglesia. Había un movimiento, había algo ahí, había una esperanza. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay algo en ti todavía que todavía te mueve, mis hermanos? Hay que hacerle caso al Señor. Yo me he dado cuenta, mis hermanos, que a hermanos que Dios les ha hablado, pero no hacen caso, y después, mis hermanos, ya vienen, gracias a Dios que vienen, pero ya Dios trata con ellos de una manera que Dios no quería. Hazle caso a Dios. Si hay algo todavía en tu corazón que te mueve en buscar a Dios, hazle caso, por favor. No permitas que se muera totalmente. Si hay un deseo, hay una pregunta. Si tú te preguntas, ¿realmente existe Dios? Esta iglesia tenía obras, pero no eran perfectas. Un comentarista dice esto: no realizaban nada en el terreno espiritual, no estaban siendo salvadas las almas, los santos no estaban siendo fortalecidos, no se estaba presentando ayuda a los necesitados, sus servicios eran formales, pero sin vida, sin significación. Ya no tenía un significado para ellos congregarse. La palabra perfecto aquí significa completar o completadas o terminadas. Por lo tanto, ellos tal vez hacían nada más por rutina, pero no las terminaban completamente. Esto quiere decir, mis hermanos, que tal vez predicaban el evangelio, pero ya no era una palabra respaldada por Dios. Ya el Espíritu de Dios ya no estaba en ese lugar. Precisamente, mis hermanos, eso es lo que hace la diferencia de una iglesia muerta y una iglesia viva. ¿Qué es lo que hace diferencia a una iglesia muerta y una iglesia viva? Que en la viva está aún manifestándose el Espíritu de Dios. Aún el Espíritu de Dios te habla, aún el Espíritu de Dios te exhorta, aún el Espíritu de Dios te dice cuando algo está mal. Y esta iglesia ya había ignorado totalmente al Espíritu de Dios. A un hermano, esta semana, él me comenta cómo es que Dios le habla. Pero no entiende. Siempre termina haciendo otra cosa. Y yo le dije a este hermano: mire, hermanito, no ignores la voz de Dios, porque va a llegar el momento que ya no la vas a escuchar. Va a llegar el momento que Dios no es que no te quiere hablar, sino que simplemente ha visto que no haces caso y te va a dejar. Y ahí es donde vamos a caer como estos, muertos espiritualmente. Con esto me lleva a Mateo 23, 27, 28. En esta iglesia, mis hermanos, hay cáscaras, pero no núcleo. Hay cuerpo, pero no alma. Estaba la sombra, pero no la sustancia. Ya no había vida. Las obras de esta iglesia eran huecas y vacías. Mateo le dijo a los fariseos,
Mateo 23, 27, 28 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Justamente está describiendo la iglesia, esta iglesia, mis hermanos. Por fuera se veían bien, pero por dentro estaban muertos. ¿Usted quiere ser una iglesia muerta? ¿Quiere usted ser una iglesia muerta? Bueno, es decir, si ha nacido de Dios, si ha tenido el Espíritu de Dios, pero si aún no ha tenido o no tiene el Espíritu de Dios, no pierde el tiempo. Dígale al Señor: quiero entregarme en tus manos, yo quiero gozar de tu Santo Espíritu, quiero ser tu templo, pero cuando ya sea el templo de Dios, no permitas que me descuide, que yo sea vigilante, que yo vigile cómo está mi vida espiritual. Volvamos a Apocalipsis 3. Y dice en el versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Sí recibieron la palabra, sí o no? ¿Sí recibieron la palabra? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Mis hermanos, recordar. Hay un dicho secular: recordar es volver a vivir. Y aquí Jesús le dice a esta iglesia: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, nos llena de pasión cuando empezamos a escuchar el Evangelio? He hablado con algunos hermanos, dicen: no, hombre, yo dormía con predicaciones, con alabanzas, yo dormía, no podía estar sin escuchar una predicación. Si no las ponía, no podía dormir. Pero pasa el tiempo, mis hermanos, pasa el tiempo y ya dejaron de escuchar. Incluso dejaron de congregarse. El día de hoy te digo: acuérdate. Acuérdate cómo estabas tan apasionado en tus primeros días, cómo te apasionaba la palabra de Dios. Incluso, mis hermanos, voy a hablar un poquito de mí, incluso estaba dispuesto de moverme a otro lugar, al lugar donde estaba la iglesia. No me importaba manejar 1 hora, 2 horas. Acuérdate, dice, de lo que has oído y aprendido. ¿Qué has oído de la palabra de Dios? Jesús insta a la iglesia de Sardis a obedecer la verdad cristiana que habían ellos oído. Recordemos que la fe dice que viene por el oír. La palabra de Dios. ¿Qué has escuchado de Dios? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? Acuérdate. Ahora vuelve a fundamentarte en el principio, en los principios, en el fundamento. Es muy importante, mis hermanos, crecer en nuestro conocimiento en el Señor, profundizar en el Evangelio, mediante estudios, mediante predicaciones, pero es mucho más importante vivir lo que hemos aprendido.
moldearnos a la palabra de Dios. No, la palabra de Dios tiene que moldearse a tu sistema de vida, no. Tú tienes que moldearte a la palabra de Dios. No, Dios tiene que acoplarse a tu sistema de vida, no. Tú tienes que acoplarte al sistema de Dios. Por eso eres hijo de Dios. Ya no eres más hijo de la ira, ya no eres más hijo de Satanás, como dice Cristo. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Leamos en el versículo 3, voy a leer en otra versión, dice: vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Y dice: arrepiéntate y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos te lo esperas, como lo hace un ladrón. Mis hermanos, aquí en este versículo 2 y 3 encontramos principios muy importantes para un avivamiento espiritual. Primero, sé vigilante. Segundo, afirma las cosas que están por morir. Escudriña tu corazón. ¿Cómo estás espiritualmente? Sé vigilante. Ahora afirma las cosas que están aún todavía vivas. Y ahora acuérdate. Acuérdate de la palabra que te trajo hoy aquí. Acuérdate que Jesús murió por tus pecados. Y ahora guárdalo. Quiere decir, vívalo. Ahora vive de acuerdo a lo que tú has aprendido, a lo que tú has escuchado. Y punto número 5, arrepiéntate. Arrepiéntate y vuelve al Señor. Versículo 4, Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Y qué dice ahí? Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Pocas personas no han manchado sus vestiduras. Mi hermano, mi hermana, aférrate a Dios. Si yo algún día fallo, tú aférrate a Dios. Claro que estamos para exhortarnos, para ayudarnos entre hermanos. Si hay alguien ha cometido algún pecado, alguna falta, estamos para levantarlo, no para juzgarlo, sino para animarlo y decirle: hermano, vamos adelante, pídele perdón a Dios. Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados, pero siempre y cuando tú lo reconoces. Estamos para ayudarnos. Pero si un hermano o una hermana no quiere, tú sigue. Recordemos a Caleb y Josué en el Antiguo Testamento. Los demás dijeron: no, pues son muy grandes, son muy gigantes. Nosotros somos como langostas. Para ellos nos van a aplastar. Pero ellos dijeron: no. Sabemos que son grandes. Ellos no ignoraron el problema. No, ellos fueron reales, pero también creyeron en Dios y dijeron: no. Sabemos que hay un Dios. Sabemos que Dios sabemos que Dios derrotará a estos enemigos por nosotros. Pero yo seguiré fiel. No voy a manchar mi vestidura. Esto es, mis hermanos, para aquí en nuestra casa también, en nuestro hogar también. Mi amor, si tú no quieres obedecer, bueno, yo te voy a ayudar, te voy a exhortar a que tú hagas. Pero si no quieres, no te puedo obligar. Hijos, un pastor dijo de esta manera. Y yo lo aguardé porque
porque quiero utilizarlo. O sea, quiero decirle también a mis hijos, repetirlos a mis hijos todos los días. Decirlo: hijos, mi responsabilidad como padre es enseñarte. Mi responsabilidad como padre es enseñarte. Mi deber. No puedo obligarte. No puedo obligarte. Pero si no te obligo, o sea, si te obligo, estoy mal, me voy a ver mal. Pero si tampoco no lo hago, también estoy mal. Por lo tanto, hijo, ayúdame. Ayúdame. Porque si te obligo, no puedo obligarte a hacer las cosas, pero tampoco puedo dejar de enseñarte. Es un principio tan importante, mis hermanos, para nuestros hijos. Por lo tanto, también con tu pareja, con tu esposo, yo con mi esposa. Mira, mi amor, si yo voy a amarte, voy a hacerte fiel al Señor, pero de aquí, o sea, de mi corazón, de mi decisión, yo voy a hacer todo lo que puedo. Pero ya en ti ya no puedo decidir por ti. Tú tienes que hacerlo. En la Biblia dice que los padres no pagarán el pecado de sus hijos, ni los hijos pagarán el pecado de sus padres. Y también entre nosotros como pareja, yo no voy a pagar el pecado de mi esposa. Tampoco ella va a pagar mis pecados. Así que usted afírmese. Usted sea de las pocas personas que no va a manchar su vestidura. Sea fiel en Cristo Jesús. Fieles hasta el último suspiro. En Sardis, mis hermanos, había un remanente fiel, pequeña, pero más preciosa para los ojos de Dios. Tal vez había una multitud, pero había unos 3, 4, 5 que eran fieles. No se habían corrompido, no se habían contaminado, no se habían dejado llevar por la corriente de la multitud. Si los demás no adoran, usted adore. Si los demás no quieren venir, usted venga. La Biblia una vez más habla de muchos remanentes, 8 almas. Fíjese, 8 almas en el diluvio se salvaron, 8 almas. En el diluvio, 12 espías de 12, 2 tribus de 12 permanecieron fieles, no se apartaron. Vamos a ir al final. Dice que estos fieles andarán conmigo, dice, en vestiduras blancas, porque son dignas. El que camina con Cristo, con las vestiduras puras de la santidad, se mantienen sin mancha en este mundo. No se contaminarán, vivirán para Cristo, consagrados para Cristo, para darle honra y honor y gloria a Cristo Jesús. Estos dignos, mis hermanos, tienen frutos dignos de arrepentimiento, tienen obediencia, tienen santidad, son fieles. ¿Qué quiere decir la palabra digno? Significa que tiene un valor, que es digno, que tienen un precio, un valor tan precioso. Versículo 5, y con este versículo vamos a finalizar. ¿Qué dice ahí? El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y esto me asusta, mis hermanos. No sé si a usted, pero ojalá que a usted le provoque algún temor, porque dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré
su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto me causa temor para vigilar más mi vida espiritual. Porque Pablo mismo dijo, no me recuerdo muy bien sus palabras, pero dijo, no podría yo ser borrado, ¿ok? O algo así. Si alguien se acuerda de ese versículo, que lo diga. Pero él dice, no puedo yo ser borrado mientras he ayudado a otros a entrar en el Evangelio. Pero yo, dice, procuro no ser también, o sea, desechado. En otra versión dice, los que salgan vencedores. ¿Qué quiere decir vencedores? Quiere decir que usted está en una lucha. Es como en un ring, el que vence, Jesús, un ejemplo, es el árbitro. Al final, el que vence la pelea, Jesús va a decir, este es el vencedor. ¿Cuántos han visto una pelea de boxeo? Siempre va a haber un vencedor. Bueno, usted, mis hermanos, en el momento que usted entrega su vida a Cristo, en ese momento usted empieza una batalla, una pelea espiritual, principalmente con usted mismo y después con el enemigo y sus demonios. Porque dice la Biblia que él está como león rugiente viendo a quién devorar. Pero ¿a quién está viendo quién devorar? A los cristianos. Al que no tiene el Espíritu de Dios, él no le importa porque él es de su manada. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, Satanás ahí lo tiene como esclavo, ahí usted lo tiene obedeciendo. Pero una vez que usted le dice, no, yo ya le pertenezco a Cristo, mi vida es para Cristo y voy a honrar a Cristo, en ese momento, mis hermanos, usted se declara amigo de Dios y enemigo de Satanás. Así de simple y sencillo. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Y me viene este pasaje en mi mente cuando aquellos que se presentaron ante Cristo y le dijeron, Señor, en tu nombre echamos demonios, curamos enfermos. Y Cristo les dijo, yo a ustedes no los conozco. Quiere decir, sus nombres fueron borrados. ¿Por qué? Porque no obedecieron, no hicieron mi voluntad. Esto me causa temor, mis hermanos. Bueno, pongámonos de pie. ¿Cómo puedo yo aplicar ahora eso a mi vida? ¿Cómo puedo yo aplicar eso a mi vida, mis hermanos? Tenemos que ver en nuestro entorno, en dónde estamos, en dónde vivimos, con quién nos relacionamos, y ahora pensar y meditar si nosotros estamos más apegados a los que no buscan de Dios, o ellos van a estar más apegados a nosotros. ¿Tú te vas a acoplar a los del mundo o los del mundo a ti? Claro, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio si estamos de borrachos con ellos? Si estamos de idólatras con ellos, si mentimos como ellos, si maldecimos como ellos, si odiamos como ellos, si no amamos como ellos. ¿Cuál va a ser la diferencia de usted entonces? Tenemos que vigilar nuestro corazón. Como lo dije anteriormente, recapacita, medita y pon atención lo poquito que está dentro de tu corazón vivo, que aún está tu corazón latiendo por Cristo. Avívalo, atiende esa necesidad.
Vamos a ser firmes, mis hermanos. Vamos a orar antes de cantar una alabanza. Te damos gracias, Señor, mi Dios. Tú me has enseñado, Señor, de no enfriarme espiritualmente, Señor. De hoy estar vivo a no llegar a una condición de muerte. Tú nos exhortas el día de hoy, Señor, a seguir tus caminos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Creo que tú nos has hablado el día de hoy. Sigue hablando a tu pueblo, Señor. Si tú nos has hablado, quiere decir que somos una iglesia viva. Si tú me has hablado en mi corazón es porque aún hay algo de esperanza en mí. No quiero ser borrado del libro de la vida, Señor, sino que todo lo contrario, Señor, quiero andar contigo con esas vestiduras blancas, en santidad, apartado del mal, para honrarte y para glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús.